Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 23 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre la inteligencia múltiple en la clase de L. No existen dos personas iguales, ni dos profesores, ni dos alumnos. Aunque seamos similares, somos diferentes y a la hora de adquirir una nueva lengua, la teoría desempeña un papel importante. Algunos alumnos aprenden los conceptos con rapidez y otros necesitan más tiempo o más repeticiones. Por lo tanto, el docente debe tratar de reforzar las experiencias que tiene, aprender nuevas formas de enseñar y prepararse con experiencias nuevas y únicas para estar preparado para la vida real. La gran responsabilidad del docente es planear y presentar el material de una manera relevante para cada alumno. Como docentes de L, sería recomendable expandir nuestro conocimiento sobre la teoría de Howard Gardner. Es importante ser conscientes de que todos los estudiantes de una u otra manera son inteligentes y, utilizando esta teoría, crear diversas maneras de ampliar las capacidades de nuestros estudiantes para aprender una lengua de un modo más motivacional, menos convencional y más eficaz para todos. Richard Herrnstein y Charles Murray, en los años 90, en su libro The Bell Curve, dijeron que, aunque es difícil, no es imposible cambiar la inteligencia de una persona. Es interesante que, antes de su muerte, Herrnstein advirtiera a Gardner que las conclusiones en su libro eran sus propias recomendaciones para la educación y otro individuo debería revisar los mismos datos y concluir que la inteligencia es fácilmente modificable. Gardner estaba de acuerdo con la teoría cognitiva de Piaget y su idea de las 4 etapas de desarrollo cognitivo. Pero cuando empezó sus propias investigaciones con el énfasis educacional en la década de los 80, sus ideas del aprendizaje cambiaron. Él quería encontrar y probar una teoría más amplia de la inteligencia que explicara la creatividad y la gama de roles que estaban presentes en la sociedad. Alfred Binet y Théodore Simon, psicólogos franceses, descubrieron una manera de averiguar la inteligencia de niños que tenían dificultades académicas en París y crearon la primera prueba de inteligencia. Binet y Simon crearon esta medida de inteligencia para determinar el éxito o fracaso futuro de los estudiantes y para colocarlos en los niveles apropiados en la escuela. Además, la prueba informaba a los padres sobre cuál de los estudiantes necesitaba una educación especializada porque en esa época era la ley que todos los niños tenían que ir a la escuela. La prueba de inteligencia ganó popularidad en los Estados Unidos y durante la Primera Guerra Mundial las Fuerzas Armadas la utilizaron para examinar a los reclutas. Luego, entre los años 20 y 30, empezaron a evaluar a la gente de una manera más agrupada con papel y lápiz en lugar de hacerlo independientemente y oralmente, pero seguían utilizando la teoría de Gardner. Louis Thurston, pionero americano en psicométrica, sugirió una teoría de la inteligencia que es más complicada que el saber general. Propuso la existencia de 7 tipos de inteligencia: espacial, numérica, fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento abstracto y memoria asociativa. Gardner, en el 2006, reconoce que las personas son diferentes y tienen varias capacidades de pensar y diversas maneras de aprender. Esta teoría demuestra que cada alumno es único y responde a esto mediante el desarrollo de la instrucción basada en la diferencia de los alumnos. Gardner explica que una inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o comunidad. Es una colección de potencialidades biopsicológicas que mejoran con la edad.
Él considera que es mejor describir la competencia cognitiva humana usando el término inteligencias, que agrupa los talentos, habilidades y capacidades mentales de un individuo. Afirma que todo individuo normal tiene cada una de estas inteligencias, aunque una persona podría ser más talentosa en una inteligencia que en otras. El doctor Howard Gardner, profesor de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Harvard y autor de la teoría de las inteligencias múltiples y más de 20 libros sobre temas como educación, aprendizaje y inteligencia, es también el codirector y presidente del Proyecto Cero, un grupo que investiga los procesos de aprendizaje. En 1967, Nelson Goodman había fundado el Proyecto Cero, un estudio centrado en el desarrollo y el funcionamiento general del saber artístico de niños y adultos en la Universidad de Harvard. Gardner realizó una gran parte de estas investigaciones como estudiante de posgrado y codirector del proyecto. La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas que pasamos ahora a analizar. Gardner reconoce que las personas son diferentes y tienen también diferentes capacidades de pensar y maneras de aprender. Esta teoría demuestra que cada alumno es único y responde a esto mediante el desarrollo de las instituciones basado en las diferencias de los alumnos. La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas que pasamos ahora a analizar. Gardner afirmó que hay criterios que nos ayudan a identificar las inteligencias múltiples en los seres humanos. El primer signo o criterio que Gardner usó fue un estudio de las regiones cerebrales dañadas. El segundo signo fue la existencia de sabios, niños prodigios y otras personas excepcionales. El tercero, la existencia de una o más funciones cerebrales que desempeñan una función esencial. El cuarto, un grupo definible de acciones que indican el dominio de las habilidades. El quinto, la verosimilitud a través de la evolución. El sexto, una susceptibilidad de la codificación de un sistema de símbolos. El séptimo, el apoyo de las tareas psicológicas que revelan que unas habilidades son o no son manifestaciones de las mismas inteligencias. Y por último, el apoyo de los datos psicométricos. Después de considerar todos estos criterios, Gardner inicialmente identificó 7 inteligencias, pero más tarde añadió más a su lista. La inteligencia lingüística es la inteligencia más reconocida en la enseñanza, aprendizaje de una lengua extranjera porque abarca el leer, el escribir, el escuchar y el hablar, y algo que supone una sensibilidad al lenguaje oral u escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr éxito en diferentes áreas. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas o periodistas. La inteligencia musical, esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Es una sensibilidad hacia el ritmo, las cadencias, el tono y el timbre, los sonidos de la naturaleza y el medio ambiente. La inteligencia lógico-matemática, esta inteligencia está considerada como la más reconocida en las pruebas de inteligencia. Incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos, pero en realidad utiliza el hemisferio derecho también, pues supone la habilidad de comprender conceptos numéricos. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Es la inteligencia de los arquitectos, los pilotos, los navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los artistas, los pintores, los artistas gráficos y los escultores. La inteligencia corporal y kinestésica es la que constituye la capacidad de usar el cuerpo, en total o en partes, para expresar ideas,
aprender a resolver problemas, aprender en general, realizar actividades o construir productos. Algunos individuos pueden hablar una lengua fácilmente con casi ninguna interferencia del acento de su primera lengua. Según Smith, posiblemente estas son las personas inteligentes kinestésicamente, las que pueden controlar los músculos de la boca para formar palabras. Esta es la inteligencia de los atletas, los bailarines, los actores, los cirujanos, los artesanos, los inventores, los mecánicos y los de las profesiones técnicas. La inteligencia intrapersonal es aquella que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Es una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Algo que es muy valioso para las personas que trabajen con grupos numerosos. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Es la inteligencia de los científicos, naturales y sociales, los poetas y los artistas. Por lo general, reconocen los detalles y utilizan la habilidad de la percepción en estas profesiones. La inteligencia existencial es algo más espiritual. Se dice que la clave de esta inteligencia es la tendencia humana a pensar más allá de las grandes cuestiones de la existencia. Como profesores, una vez que la inteligencia que predomina en cada estudiante ha sido identificada con las pruebas diagnósticas, es nuestra responsabilidad motivar al alumno. Muchas instituciones corren el riesgo de debilitar el rendimiento escolar porque sus creencias sobre la inteligencia son muy limitadas. Si no son capaces de reconocer las inteligencias múltiples, estas escuelas menosprecian el talento de sus alumnos y disminuyen su confianza para poder aprender. La mejor manera de evaluar nuestras propias inteligencias es a través de una evaluación realista de nuestro desempeño en varias actividades, tareas y experiencias relacionadas con cada inteligencia. Si decidimos usar los resultados de los inventarios con el grupo entero, la clase, sería obvio que cada estudiante tendrá debilidades y fortalezas, y sus fortalezas normalmente no serían evidentes en el aula tradicional de español. A menudo debemos cambiar nuestra manera de presentar el material y centrar la atención en las 8 inteligencias. El modelo de las inteligencias múltiples es una herramienta útil para planear las tareas de aprendizaje para los alumnos de español como lengua extranjera porque aseguran que los estudiantes puedan hacer frente a los problemas que encuentran. En el caso del programa L, cuando los alumnos ven lo que pueden hacer y tienen la oportunidad de usar varias habilidades, tienen más confianza en sí mismos. El enfoque nativista afirma que los niños adquieren la lengua de manera innata, que los humanos tienen una cierta predisposición para aprender el lenguaje. La teoría de inteligencias múltiples es muy relevante en el programa L en la India, ya que tradicionalmente tendemos a analizar a los alumnos sin entender sus capacidades. Por ejemplo, la inteligencia musical podría explicar la facilidad de percibir y producir la entonación en una lengua. Debemos reconocer las habilidades y las tendencias de los alumnos para desarrollar y conocer las 5 habilidades principales en el estudio de la lengua: la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la escritura, la expresión oral y la comprensión cultural. Según Gardner, un individuo comprende su conocimiento, sus conceptos y sus habilidades una vez que pueda aplicarlos y representarlos en una nueva situación o en un contexto fuera del aula. Los múltiples enfoques de aprendizaje permiten que todos los estudiantes comprendan completamente, que vean cómo se sienten al hacerse cada vez más expertos en la nueva lengua y que activen y conecten las redes neuronales. El modelo de las inteligencias múltiples es una herramienta útil para planear las tareas de aprendizaje para los alumnos de español
como lengua extranjera porque asegura que los alumnos puedan hacer frente a los problemas que se encuentran. En resumen, el Dr. Howard Gardner cambió la percepción de la inteligencia en los años 80. Ahora sabemos que todos los alumnos son inteligentes de 8 formas diferentes y no de una sola. Los alumnos están desarrollando estas inteligencias en nuestras clases cada día, por lo que podemos decir que si un alumno tiene dificultades en el aprendizaje de la lengua, es probable que su maestro no conozca al alumno y no haya adaptado su manera de enseñar a su inteligencia o a su tipo de inteligencias más notables. Es nuestra responsabilidad el incorporar nuevas y variadas estrategias que atraigan a todos los alumnos. Debemos conocerlos y entender sus preferencias para que estén motivados y listos para aprender una nueva lengua. Vamos a considerar entonces un cambio en la manera de planear las lecciones. Tenemos que conocer bien a los alumnos y también conocer sus intereses y habilidades. Es nuestra responsabilidad reforzar los puntos menos fuertes y hacer un balance entre los puntos más fuertes y los menos fuertes. No es necesario planear lecciones que incorporen todas las 8 inteligencias todo el tiempo, no sería un buen uso del tiempo. Todos nuestros alumnos sacan beneficios si somos perseverantes e imaginativos en la planificación de actividades didácticas. Es nuestra responsabilidad incorporar varias estrategias que atraigan a un mayor número de alumnos. Debemos conocerlos y entender sus preferencias para que estén motivados y listos para aprender una lengua nueva. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.